Uno de los filósofos más importantes, no es el único, pero uno de los más importantes dentro de la filosofía moderna, es Karl Marx. Y no solamente por las formas de que se ha planteado la línea marxista, sino más bien desde el punto de vista de la filosofía en cuanto tal. Independiente que se sea marxista o no, se debe reconocer que Marx ha inaugurado un modo de pensar filosófico. Y voy a ser incluso responsable en esto. Sin Marx no hay filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea más profunda está justamente inaugurada desde el pensamiento de Karl Marx, sin dejar de nombrar también a Friedrich Nietzsche. ¿Qué plantea Marx y que definitivamente hace tan atractiva, pero también tan peligrosa su forma de pensar para algunos? Marx plantea que en los conceptos de metafísica o de filosofía de las ideas es decadencia. Ya es un periodo en que el pensar debe pensar al hombre en su hacer, en su existencia, y no pensarlo desde el punto de vista de ideas que definitivamente más bien enajenan y abstraen al hombre de lo que es en realidad. Y esto, desde el comienzo, Omar pareciera ser que se ha rebelado contra este pensamiento, muy semejante a Augusto Comte, donde nos dice Comte de que se ha partido con un pensamiento metafísico y se termina en un pensamiento positivista. Acá estamos con un paso de la metafísica a un pensamiento de la praxis, de lo práctico. Esta idea, por supuesto, no es novedosa, la podemos encontrar en el mismo Maquiavelo, en John Locke, en David Hume, en Thomas Hobbes. Lo novedoso es cómo él plantea el concepto de esta practicidad a partir del concepto de trabajo. Para entender la idea del trabajo hay que entenderla desde la historia. En el Manifiesto Comunista, una de las obras que tal vez es una de las más nombradas, sin duda el Capital es otra de las grandes obras, pero es tremendamente amplia, que incluso los mismos defensores de Marx se han visto complicados en ella. Sin embargo, el Manifiesto es una obra más simple y sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista filosófico, es una obra tremendamente profunda. Ahí revela definitivamente Marx cuál va a ser su concepción sobre la historia. La historia no ha de ser pensada desde una idealización o desde una historia desde las raíces más lejanas del hombre, como lo había pensado en la filosofía de la historia Hegel. Más bien la historia la vamos a pensar desde el momento en que nos compete pensar la historia. Y nos compete pensar la historia desde cuando se ha irrumpido el pensamiento humano a partir de una metafísica, ¿por qué no decirlo?, perversa y hasta despótica. Esta comienza en la Edad Media. Y especialmente él la describe con el concepto del feudalismo. El feudalismo va a ser el fundamento del capitalismo. ¿Cómo lo mira Marx este fundamento? No está criticando el capital, sino la forma de cómo se está pensando este capital. Pensemos en el feudalismo, en la imagen más, por qué no decir, más clásica de Marx respecto a la crítica social. En el feudalismo hay una división del trabajo que tal vez no va a ser ningún problema para ninguna filosofía política, porque la división del trabajo es parte del Estado. Lo grave para Marx en la división del trabajo está en la división de la clase. Porque definitivamente antes de la división del trabajo se ha instalado una división de clase que tal vez no es la más natural y sin embargo se ha constituido naturalmente en el hombre. Una casta que va a ser la que va a dominar y otra casta que es la que va a tener que trabajar. Una clase social alta y una clase social baja. La clase social alta, fundada principalmente con el rey y los nobles y los sacerdotes, van a disfrutar y por lo tanto pertenecen al orden del señorío y del gozo. Más bien esta idea, si yo la miro desde el punto de vista de Hegel, sería el siervo amo. Es decir, los amos se han constituido como dueños de la tierra, se han constituido dueños de la materia, se han constituido dueños de la naturaleza. Y por lo tanto ellos tienen todo el derecho a gozar.
Y los que no son dueños tienen que vivir dentro de la naturaleza del otro y por lo tanto depender de otro. Y este es el que tiene que sacrificarse, el siervo. En este caso, el siervo esclavo, el que va no solamente temer por su vida, sino que además debe entregar su libertad al otro. ¿Cuál es la gracia que tiene entregarle la libertad a otro? Tiene la gracia de que va a vivir y va a poder disfrutar de algunas cosas. Pero el gozo esencial está dado en la clase alta y solamente para algunos. Marx ve que esta división de clase más bien ha sido artificiosa y no natural. Y lo más extraño en este concepto es que la filosofía de la metafísica o la metafísica no solamente lo ha naturalizado, sino que lo ha tomado como lo esencial. Para poder avanzar en esta historia, Marx dice que el hombre va a tener que liberarse y entonces este siervo va a tener que asumir los derechos que le pertenecen. Estos derechos va a ser en la segunda etapa de la historia y él le va a llamar justamente el socialismo. El socialismo es una transición entre el capitalismo y lo que va a tener que venir. Y lo que va a tener que venir es completamente distinto al capitalismo. Es más, podríamos decir que es la antítesis del capitalismo. Este socialismo, y aquí hay que tener claro que en la época de Marx ya existía el socialismo propiamente tal, pero él critica el socialismo que existía. El socialismo de la época de Marx es un socialismo más bien que hoy día podríamos llamar liberal o neoliberal. El socialismo que él está planteando acá, Marx, es el socialismo como un puente para la nueva forma de pensamiento. ¿Y cuál va a ser la nueva forma de pensamiento? Que va a terminar con la historia de la modernidad, es el comunismo. En el comunismo se abre definitivamente el concepto del trabajo como debería vivirse y la existencia y el hacer son partes fundamentales de nuestro ser. Ahora, sin duda, no podemos decir que hay un concepto único de comunismo, porque aquello nuevamente haríamos del comunismo una metafísica. Y para Marx, el comunismo no es metafísico, sino práctico, histórico. Y por lo tanto, tiene que ver con las circunstancias y cómo se van a ir construyendo. Por lo tanto, si uno mira el comunismo cubano al comunismo ruso, es completamente distinto. Lo mismo que podríamos pensar Corea del Norte y China. Así que no podemos unificar y decir, este es el concepto de comunismo, porque nuevamente entonces caemos y nos pisamos la cola. Según Marx, en este sentido estaríamos en una suerte de mirada no del comunismo, sino más bien de la metafísica del comunismo y por lo tanto su propia negación. Pero para no seguir complicando esta historia, sigamos avanzando en el pensar de Marx. Marx además de superar el concepto de la metafísica, entonces, ¿qué viene a reemplazar la metafísica? La ciencia. La ciencia para Marx va a ser la mirada de la forma en que el hombre moderno tiene que mirar. Es decir, la ciencia es la que nos tiene que decir a nosotros qué es lo más cercano a la verdad y cómo debemos actuar. Ahora, como la tesis de Marx es muy profunda y no podemos acabarla en estos minutos, solamente estamos haciendo una aproximación, lo mismo ocurre con las demás exposiciones que he hecho de los demás filósofos, como Kant y Hegel. Así que advierto en este sentido de que estas cápsulas filosóficas solamente representan un pequeño instante de lo que podemos reflexionar a partir de estos grandes maestros. El trabajo. Para Marx, el trabajo, y aquí es donde comienza a aparecer algo tremendamente interesante, él reconquista el concepto del trabajo. Y lo reconquista desde el punto de vista en que el trabajo es la esencia del hombre. De aquí que entonces no es la esencia del hombre como pensaban los hegelianos el gozo, el disfrutar, sino más bien el trabajo. Pero el trabajo para Marx no es sacrificio. Cuando uno piensa el trabajo como el sacrificio, aquello que nos cansa y el único fin que tiene este trabajo es conseguir un bien para gozar, más bien tiene que ver con una idea capitalista. Para Marx, la idea del trabajo es la esencia y la naturaleza. Nosotros estamos llamados a trabajar. Es lo que Ortega y Gasset en la historia como sistema va a llamar el quehacer. No tenemos más remedios que estar quehaciendo. Por eso les decía que Marx es la base de muchos pensadores contemporáneos y tremendamente potente. Entonces, si el trabajo es la esencia, aquellos que se enajenan de este trabajo se han producido de dos maneras. El enajenamiento a partir de que yo soy dueño de todo y por lo tanto yo gozo, entonces yo no trabajo.
Es la idea de este hombre que ha tenido la riqueza, ha heredado esta riqueza y que al final de cuentas no goza del fruto de otros y sin embargo no hace nada. No se trata aquí, no es una crítica contra el empresario que de algún modo trabaja. Estamos hablando de aquel que hereda y que definitivamente lo único que hace es gozar. Esta persona es tan enajenada como aquel trabajador que al final de cuentas termina en su trabajo de manera agotado, cansado, aburrido. Es aquel profesor, aquel ingeniero, aquel médico, aquel paramédico, aquel enfermero, aquel oficial, carabinero o militar que al final de cuentas lo único que quiere es jubilar para no saber más de trabajar. Estas personas que han trabajado toda la vida, el campesino, el obrero, que quedan totalmente exprimidos por esta sociedad, es justamente enajenación. Y este señor es el que va a negar el trabajo. Justamente para amar, negar el trabajo es lo más grave en términos del ser humano. El trabajo es la esencia del hombre. El trabajo es el quehacer, es lo que hace que el hombre sea lo que es. Y por eso la ciencia es trabajo, el arte es trabajo, la filosofía es trabajo. Pensar, descubrir, inventar, crear es trabajo. Y nosotros entonces, ¿dónde aparece el gozo para amar? El gozo está en el mismo trabajo. El gozo no queda enajenado, no queda separado del trabajo. Es ahí donde está la crítica de este capitalismo industrial, donde el gozo es para el que está llamado a gozar y no para el que tiene que trabajar. La conquista de Mar es que el gozo nuevamente se construye en el trabajo y cuando tú trabajes y te sientas contento en tu trabajo es justamente la esencia misma del ser humano.